Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud, ¿ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo, y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Bueno, Escorpio, aquí están tus carticas. Vamos a colocar un momentico por aquí el tarot. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que te resuene, el resto por favor déjalo ir. Imprevisibilidad. Este dragón puede causar problemas al parecer, como caídos del cielo. ¿Te alegras o te molestas cuando hace esto? Esto habla sobre alguna situación inesperada que está pasando ahorita o cuando ocurre una situación inesperada, ¿cómo tú actúas? Bien, siendo un signo del elemento agua, pues las emociones me imagino que se desbordan, puede haber un... Bueno, yo estoy hablando también desde el punto de vista de Virgo, ¿no? En mi caso, cuando las cosas no salen como yo quiero, bueno, antes me daba mucha rabia, me daba mucha impotencia, porque yo sentía que de la forma en que yo estaba pensando que las cosas iban a salir, era la mejor, ¿ok? Después de que me incursioné en la parte del crecimiento espiritual, crecimiento personal y tal, ya sé que no depende de mí solamente los resultados de las cosas, que yo tengo, que cada cabeza es un mundo y que bueno, que de repente lo que yo veo no es lo que ve la otra persona. Y a veces sí me sigue así como que cónchale, vale, ve, hubiese estado mejor como yo lo dije, pero ya lo tomo como más suave. Ahora, ¿cómo tú, mi querido Escorpio, tomas las cosas inesperadas? ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas con tranquilidad? ¿Lo tomas con ira, con rabia? ¿Cómo lo tomas?
Esa es la pregunta que te están haciendo, ¿ok? Entonces, en estos momentos, ay, me está picando el ojito, en estos momentos tienes que darte cuenta si tienes algunos planes, algunas cositas, que puede pasar a tu alrededor que sea de forma inesperada. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir. Aquí los dragones. Dice desafío, por así decirlo, mantente parado sobre tus derechos. Ay, me encanta, esta es la carta de la cajita, dominio, cree en ti mismo. Puede ser que vayas a tener vaya a suceder algo, no sé si puede ser en el trabajo, en la parte muy personal tuyo, que no lo esperabas, pero vas a tener que mantenerte como que firme en lo que tú crees, ¿ok? Y discúlpenme si escuchan el pum, 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 pero bueno, están trabajando. Y tienes que creer en ti mismo, o sea, de repente van a querer decir, mira, que mejor es así, que mejor es asado, que no hagas esto, es esto mejor. Entonces, si tú analizaste bien tu situación, como yo sé que Scorpio tiene una mente súper aguda, cree en ti mismo, mantente parado y firme en lo tuyo, aunque haya cosas inesperadas, trata de manejarlo con sutileza. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir. Ay, ve el arquetipo que te tocó, Condria. Condria es un arquetipo que habla, que es muy solitario. O sea, este arquetipo le ha pasado varias cositas, o este personaje, mira la cara de tristeza que tiene, pero es realmente solitario, pero no porque lo dejaron solito solo, no, sino que decidió estar así, ¿ok? Entonces yo lo que veo que ahorita estás en un momento, mi querido Escorpio, puede ser Sol, Luna, Ascendente o Venus, que estás introspectivo. Yo lo veo así como que estás en el ermitaño, estás hacia adentro, ¿ok? Eso no significa que si te buscan, que si requieren de tu apoyo, de tu comprensión, de tu palabra, de tu sabiduría, porque es muy sabio, este arquetipo no lo vayas a dar. Claro que sí. Ayudas a sanar a otros, ayudas a crecer a otros, le das un punto de vista totalmente diferente de las cosas al otro, pero te mantienes como que al límite, ¿sabes? Como que no me vengas a joder, que yo no jodo con nadie ahorita. Estamos así. Y salió, mira, la araña y el ciervo. El ciervo habla sobre de tener mucha diplomacia, como que dar los pasos con diplomacia, con gentileza. Supongo que es cuando está presente lo inesperado, o sea, que algo que te saque de onda, diplomático, ante todo. O sea, por dentro puedes estar con ese aguijón ahí, pero así por fuera, hola, ¿cómo está? No es hipocresía, ¿ok? Es gentileza, es diplomacia, es saber tener el equilibrio entre lo que quieres hacer en ese momento y la parte racional, que hay que esperar que baje, no hay que arponía de una vez, no, hay que estar más tranquilo. Entonces el ciervo te viene a recordar eso, a tratar la situación, por más inesperada que sea, a tratar la situación con gentileza. Ella es muy sabia, entonces emplea la sabiduría sobre todas las cosas. Y Spider te habla, la araña te habla sobre nuevos proyectos, sobre que eres un artista, sobre que date permiso para hacer cosas que realmente te llamen la atención, que te gusten, para poder comenzar a expresarte, ¿ok? Bueno, esa es la energía en general que tienes, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías a través del tarot para ver. Ahí está bien. Sí. Bueno, ya estas cartas están prebarajadas, pero vamos a hacerlo un poquito más para ver qué nos quieren decir los guías y maestros.
a través del tarot para mis queridos Escorpio, Sol en ascendente o Venus. Ahora en la parte del amor, ok, me vamos a pedir 5 carticas. Recuerda que está aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Mira, ay, el amor. Ay, pero fueron 3 que se voltearon. Ok. Vamos a tomar las 2 de ahí, pero... Ay. Y... Okay. Mira, mi querido Escorpio. Yo lo voy a decir en forma general, tú tomas lo que te resuena, ¿ok? Tienes como una oportunidad única así que te están dando, es como una oportunidad que te está brindando el cielo, así como que tómala. Te estás dando cuenta que el tiempo es tiempo ya de como que si estás en pareja, es tiempo ya de como de primero, lo que pasa es que hay diferentes vertientes aquí. Vamos primero con los que son noviecitos y tienen tiempo. Sientes la necesidad que es momento de sincerizarte o de colocar en balanza la relación y dar un paso más. Es como que, mira, vamos a hablar realmente qué es lo que queremos, si realmente queremos construir esto para futuro o si nada más es para estar aquí nosotros nada más. Si deciden continuar, se han dado cuenta que tienen que trabajar para mejorar y que ese va a ser un trabajo como individual, ¿sabes? O sea, yo voy a mejorar, tú debes de mejorar para entre los dos aportar a la relación y que mejore. Y tanto es así que se va a transformar, van a dejar las peleas y todas esas cosas, y de hecho va a ser un cambio de dirección tremendo. O sea, va a avanzar, va a haber mucho avance, sobre todo porque van a tener mucha claridad, ¿ok? Esos son para los que están en pareja de novios así. Para las personas que ya tienen tiempo juntas, que pareciera como que si estuvieran casadas, puede ser o sea, legalmente o juntas, lo que sea, pero tienen mucho tiempo, se han dado cuenta que a través del tiempo, en estos momentos, lo que tienen que comenzar es a trabajar cada quien en lo suyo. Es como que, mira, yo te apoyo a ti, pero ahora yo quiero cumplir mis sueños, yo tengo también mis metas, muy individuales, te amo, chévere, estamos juntos, pero cada quien va por lo suyo, ¿ok? Muchas veces nosotros dejamos de cumplir nuestras metas, nuestros sueños por estar apoyando a nuestra pareja. No digo que esté mal, ¿ok? Pero es pareja, son pares, no es uno solo. Entonces aquí como que van a tomar la decisión de cada quien ponerse en lo suyo. Si se ve que pasaron por mucho, es como que estuvieron mucho al ojo público y habían como que esa lucha entre ustedes a lo interno, no demostrándolo afuera, sino muy a lo interno sobre las cosas. Es como que había uno de los dos que dejaba que influenciara mucho la familia, los amigos en la relación, y bueno, tienen que tomar una decisión, si transformarla y bajar la espada, o sea, bajar ¿cómo es? No sé, las peleas y las cosas, y entregarse y cambiar de dirección, o simplemente cada quien agarrar por un lado. Pero van a estar así. No estoy diciendo que vayan a terminar, sino que después de sus conversaciones, después de poner las cosas sobre el tapete, van a decidir como pareja si continúan juntos transformando su dinámica, o simplemente agarra cada quien por su lado, o inclusive hay esto es para un grupito de personas muy pequeño, mi querido Scorpio, no es para todos, pero inclusive veo que uno
de la pareja va a necesitar mucho apoyo. Y siento que es tu pareja la que va a necesitar mucho apoyo. Es como que enfermara, como que se deprimiera. Y tú vas a tener que estar ahí a la guardia, pero es algo que va para bien, pues va a terminar bien, ¿ok? Y si eres soltero, vas a conseguir a alguien. Vas a conseguir a alguien que transforme todo. Es como que ya no te vas a sentir solo, ya vas a sentir la compañía de alguien que realmente te apoye en todo lo que desees. ¿Ok? Pero claro, de forma individual. O sea, yo te apoyo, tú me apoyas, pero cada quien tiene, vamos con nuestras metas. Vamos a ver qué nos quiere decir en la parte laboral, ya que aquí salió mucho. Ay, me gusta. Ya va. Vamos a ver qué más te quieren decir. Dos carticas más, por favor. Para mis queridos Escorpio. Wow, Escorpio, mira, tienes una buena energía en la parte laboral, increíble. Mira, vas a poder accionar, tienes así como que la oportunidad de crear algo nuevo, algo diferente, por la cual te vas a sentir orgulloso y vas a traer mucha alegría a tu vida. Es como que vas a poder, si estás laborando y laboras para alguien, incluso veo que vas a ser ascendido, ¿ok? Puede ser que te mudes de ciudad, que te mudes de oficina, es como que subes un nivel más. Sí tienes que tener cuidado con la parte de que puede haber cierta inestabilidad, o sea, puede haber cierta, no quiero decir envidia tampoco, como que de repente las cosas si no se manejan bien, puede ser que no estés tan estable como quisiera. Pero recuerda que aquí te estaban hablando de algo inesperado. O sea, puede ser que esto no te lo estés esperando y en el momento en que te den mira, que te vamos a ascender, es como que, wow, ya va, me moviste el tapete. Yo pensaba hacer esto y el otro, porque bueno, vas a tener nuevas responsabilidades, vas a tener que aprender cosas nuevas. Es como que vas a tener que entregar el mando a otra persona, pero excelente, va a ir muy bien. Si no estás trabajando, te van a dar la oportunidad para iniciar algo nuevo, para trabajar en algo nuevo, ¿ok? Y si no quieres trabajar para alguien, sino que quieres emprender, también es muy buena energía para los tres casos. Excelente la energía, me encantó porque cerró con el sol. Vas a poder ver con claridad las oportunidades que se te presenten. Bien, vamos a pedir 3 carticas más, mi querido Escorpio, para lo que es la parte de la salud, y así cerrar esta lectura, primera lectura del año 2024. Mira, mi querido Escorpio, okay. Aquí, bueno, sale chévere la salud, bien, pero es como que te tienen que agarrar de la mano y llevarte, porque si es por ti, no vas para el médico, si es por ti, no haces así, algo que te ayude en la parte física y en la parte emocional. O sea, aquí no veo enfermedades. De hecho veo una salud muy próspera, pero es como que, mira, te van a tener que llevar de la mano porque tú no quieres ir. O sea, no, ¿para qué voy a ir? No, yo estoy gordita, ¿para qué voy a ir por el nutricionista? Yo me siento así como que medio mal. No, pero eso se me va a pasar. Chévere, sí, eso te va a pasar, pero hay a veces que sí necesitamos que nos den un apoyo. Entonces, en la salud, bien, las personas que están padeciendo algún tipo de condición,
va ahí bien porque me encantó, pues esta es la carta con que terminó y ustedes ven, es como que la fuerza, la sanación, es como que chévere, como que vamos a salir de eso. Pero si tienes que ir al médico, tratarte, tener paciencia y trabajar mucho la parte emocional, Scorpio, porque muchas veces esos son como cosas somáticas, pero que vienen desde las emociones. Recuerda que tú eres agua, ¿ok? Entonces hay que ir también a la parte interna a ver. Por eso debe ser que tienes esta energía de ir a lo solitario. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Scorpio. Gracias por ver hasta este minuto. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comente. Si no te gusta, no le des like, pero coméntame por qué no te gustó, en qué puedo mejorar, qué tipo de lectura quieres que haga. Y yo con muchísimo gusto lo haré. Aquí estamos para retroalimentarnos. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por volver acá y compartir este material y ver y nada. Vamos a seguir creciendo. Esa es la idea. Recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas nada. Ok, un besito. Va con amor. Bye.